Bueno, el tema de hoy está ahí. Ok, sí dice el velo quitado en Cristo, Cristo como la gloria revelada. Bueno, durante todas estas semanas, hoy día es el último sermón de el Cristo en el Antiguo Testamento. Me tocó el último sermón el día de hoy. Y quisiera poner una pequeña ilustración para ir comenzando. Como sabemos en la vida cotidiana y más específicamente en nuestros hogares, nosotros disponemos nuestras casas con cortinas. ¿Quién les gusta las cortinas? No sé si les gustan las cortinas. Existen diferentes texturas que existen y cómo están tratadas estas cortinas. Y esto obviamente depende del lugar o el área que se desea decorar con ellos. Algunos son amantes de estas cortinas y pueden estar hablando todo el día cómo queda en cada salón del hogar. No sé, en la sala, tal vez en una vitrina. Y eso le estaba comentando a mi esposa. Y a mi esposa le encantan las cortinas, le encanta cómo quedan en la casa. Y yo a veces digo, sí, está linda esa cortina y solamente podemos hacer es colocarla y ponerla. También podríamos decir que podemos realizar un folleto de todos los modelos que existen en el mundo. Y esto incluiría hasta cómo se realizaron. Como les digo, no soy amante de las cortinas, pero creo que a algunos que les gusta esto me estarían entendiendo, y los que tampoco no entienden nada acerca de cortinas y cómo están constituidas, podían verificar lo que quiero retratar en esta mañana. Lo único que sabemos es que cada cortina tiene un propósito específico, que es no solo de decoración, sino para establecer una división entre un lado y otro. Pero en la Escritura miramos atentamente acerca de una cortina, de un velo en particular, no en un edificio, sino en el tabernáculo de reunión. Y podemos ver que está detallada con algunos detalles y que Dios mismo lo había dado para su confección. Alguien dijo acerca sobre esta cortina, acerca de este velo que dividía en el tabernáculo, dice que era una cortina diseñada por el mejor diseñador de todos los tiempos. Según la Escritura, esta estaba o se ubicaba en el tabernáculo de adoración, y ya sabemos por la misma Escritura que es ahí donde se hacían los sacrificios por el perdón de pecados, según lo que dice Éxodo 26:33. Este velo servía de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y creo que lo habíamos visto en el libro de Hebreos. Estas cortinas, según se ven en las Escrituras, y ustedes pueden verlo en Éxodo 27 y también en Éxodo 38, 9 específicamente, hay algunas cosas con que estaban compuestas, y una de ellas era el lino. Y también estaban sostenidas por columnas que exactamente, según lo que estaba consultando y lo que estaba viendo, eran 60 en total, y que eran de bronce. Y muchos más detalles en oro, en plata, que servían para sostener a estas. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Podemos decir que se habla de la consistencia y de la unidad con que se disponía esta cortina. Un comentarista habla acerca del lino fino con que se encontraba compuesta esta cortina. Dice que el lino fino, hecho de lino seco, simbolizaba tanto la justicia divina como la justificación y rectitud personal de los santos. Y esto lo podemos verificar en pasajes como en Romanos 3:24, Romanos 10:4 y en Apocalipsis 19:8. En este sentido, mis queridos hermanos, la justicia de Dios rodea la presencia de Dios, porque indudablemente Él es absolutamente santo. Y vemos esta conclusión que parece lógica, que es lógica. El pecador no puede acercarse sin más a Dios. Nosotros no tenemos una justicia perfecta. Vemos la santidad de Dios como una barrera que no nos permite o que no le permite al hombre entrar por sí mismo a la presencia del Señor. Y es por eso, por lo que se nos es necesario la justicia de Dios en Cristo.
esta justicia perfecta para poder acercarnos y tener acceso a Él, según lo que dice Romanos 3, 22 al 26. Dice esto: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y esto nos tiene que poner a pensar dos cosas. La una sería cómo Dios ve nuestra justicia. En Isaías 64, 6, exactamente, el profeta Isaías nos da luces acerca de cuál es esta justicia. Dice exactamente: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O como diría el apóstol Pablo en Romanos 10:3, que nosotros ignoramos la justicia de Dios para establecer la nuestra, lo cual es ineficiente para solventar esa justicia que solo Dios dispone. Romanos 10:3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y otra pregunta sería: ¿cómo manifiesta Dios su justicia? Les había leído Romanos 3, desde el versículo 21 hasta el 26, si no me equivoco, pero en la parte del versículo 20 hasta el 28, vemos esta justicia aplicada perfectamente en la cruz del Calvario por Cristo. Ahora, me preguntarán por qué menciono esto. Por ejemplo, las cortinas del atrio tenían una doble función. La una era que daban habitación a Dios y excluían al hombre, al ser humano. Y Dios demandaba una justicia, la cual nosotros no disponemos. Como dije, nuestra justicia está manchada por el pecado. Somos malos, inherentemente malos, motivo por el cual está fuera de la presencia del Señor, o como diría Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso, hermanos, que se da a conocer nuestra necesidad de justicia para acercarnos a Dios. Y esta solo la encontramos en Cristo, quien entró una vez y para siempre por nosotros para acercarnos a Dios. Pero para ir ahondando un poco más en este tema del velo quitado y Cristo revelado, quería darles esa pequeña introducción acerca de que la división del velo, cuando el Señor consumó toda su obra, se partió de arriba para abajo. Pero hay un velo que ha sido quitado espiritualmente de nuestros corazones. Y uno de los, puntos que podemos ver es que la gloria del antiguo pacto, Moisés cubría su rostro. En Éxodo 34, del 29 al 35, y un poco antes, comenzando desde el versículo 27, Dios le da las tablas de la ley a Moisés. Según la Escritura, él estuvo 40 días y 40 noches y escribió las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Luego, al descender Moisés, ¿qué pasó? ¿Se acuerda alguien? Dice que no sabía que, según la Escritura, que su rostro, su piel, estaba resplandeciendo. No por crema, sino por la presencia del Señor. Por la presencia del Señor. Dice en la Escritura que tuvieron miedo de él los israelitas, por esta extraña manifestación que se podía ver en el rostro de Moisés. Ellos no querían acercarse, pero aún así dio instrucciones Moisés al pueblo y luego se cubrió el rostro con un velo. Moisés, después de hablar con Dios,
dice en la Escritura que se quitaba, el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado y al mirar. Dice la Escritura, los hijos de Israel, el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. En este caso, hermanos, esta es la segunda vez en el monte por parte de Moisés, porque recuerdan la primera vez que pasó. Se había desenfrenado a todo el pueblo y habían construido un becerro de oro. Pero a diferencia de la primera, en donde no ocurre este reflejo de la gloria de Dios en el rostro de Moisés, en este caso se ve reflejado por haber estado en la presencia misma del Señor por un largo periodo. Se puede pensar que el temor de ellos se debía a que veían una evidencia clara de que estaba hablando Moisés con autoridad por parte del Señor. Cuando no estaba hablando con el Señor Moisés, dice la Escritura, ni con autoridad de parte del Señor, ¿qué hacía Moisés? Velaba su rostro. Ahora, un comentario que hace Pablo, el apóstol Pablo, acerca de este episodio es el que está en 2 de Corintios 3, aludiendo sobre la gloria de este pacto y la gloria perdurable del nuevo pacto. Y en el versículo 9 hasta el versículo 13 dice lo siguiente. Tal vez alguien me pueda ayudar con el versículo 9 hasta el 13. Ahora, vemos lo que comenta Pablo, el apóstol Pablo, que el velo impedía que el pueblo pudiera contemplar una gloria que se iba a desvanecer o se estaba acabando, estaba por extinguirse, dice en la Escritura. Y lo relaciona con la insuficiencia del antiguo pacto y con la ceguera de los judíos en esta época. Y también para nosotros, porque nosotros se nos ha sido dado, se nos ha quitado el velo para poderlo ver al Señor. En Cristo, cuando la gente viene a Él, este velo es quitado de en medio porque solo se quita en Cristo. Y eso nos da a nosotros, hermanos, plena seguridad de que cada vez que uno se vuelve al Señor, el velo es quitado. El Señor es el Espíritu, dice en la Escritura, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Esta gran verdad que debemos atesorar esta mañana, si aquel que entró por nosotros rompiendo, como lo dije al inicio, la cortina de separación que nos impedía entrar al Padre, ahora Él nos ha dado el don de la salvación y que ahora nos impregna por su gloria para que podamos ver a cara descubierta y ser transformados a imagen y semejanza de su santidad. ¿Cuánto hemos fallado en esto, hermanos? ¿Se han puesto a pensar? ¿Cuánto hemos fallado en esto? ¿Acaso nuestras acciones solo demuestran que somos incrédulos, que somos duros de corazón, por no atender a la llamada de este nuevo pacto que es en su sangre? Si nuestro Señor nos ha permitido mirar y contemplar su hermosura, ¿por qué actuamos o vivimos aún como si no estuviésemos atentos? Otro punto que quería decir es que la mayor gloria de Cristo, obviamente que Jesús es como el resplandor de la gloria de Dios. En Hebreos 1:3 dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Pero qué significa esto? Resplandor. Este término, según algunos comentarios, significa o expresa una noción o una generalidad de emitir una luz o brillar con luz propia. A algunas personas se les dice que brillan con luz propia. Puede ser que emana algo, dice que tú, por ejemplo, a mi esposa le digo que ella brilla con luz propia. Pero es algo inherente en ella. ¿Pero qué decimos de Cristo? Decimos que Él es el resplandor
de la gloria de Dios, porque emana una luz radiante que ilumina lo más oscuro, pues Él dijo que es la luz del mundo. Y aquel que lo sigue no andará en tinieblas. O también podemos decir que Él resplandece con luz propia, porque en su forma más esencial es Dios mismo. Se dice en la Escritura que el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos para que la luz no les resplandezca. La luz del Evangelio. Pero esto es algo interesante porque Dios en su amor y misericordia ha hecho que esa ceguedad sea nula, porque Dios, ¿qué dijo? Dice en la Escritura, que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Esta bendita luz nos ha llamado y nos ha quitado la ceguera, pues Él, como el resplandor de Dios y siendo Dios mismo, nos ha iluminado para que vivamos vidas en abundancia. La Escritura dice que nosotros tengamos esta vida y vida en abundancia y que seamos como luminares en el mundo, pues Él dice que nuestra luz sea delante de ¿quién? De los hombres. Ay, si esta luz se pone debajo de un cajón, apagando esa luz, pues dice el Evangelio que nosotros debemos hacer brillar esta luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras que nosotros hacemos y alaben al Padre que está en los cielos. ¿Qué falta de luz tiene este mundo con cada una de las cosas que existen? Ahorita estamos padeciendo un poco de oscuridad acerca de estas manifestaciones como país, la inseguridad y cosas así por el estilo. Pero esta oscuridad a veces se estremece y a veces parece ser perpetua. Me acuerdo una vez que de pequeño, cuando era niño, ya no soy un niño, ya tengo 35 añitos, tenía miedo de la oscuridad. Y siempre mi anhelo era ver aunque sea un poco de luz, aunque sea un mínimo de luz en el umbral de la puerta en la noche, para que deje de agobiarme el miedo de no ver nada. Si un poco de luz viene bien para las almas, para mi alma en ese tiempo, pero no la luz natural, porque esa en algún momento se va a extinguir. Vemos la luz de nuestro sol de justicia, a nuestro Jesús, que con su luz que irradia las más benditas sanidades. Meditemos en esto. La mayor gloria que puede mostrar Dios es Cristo mismo, y a Él debemos mirar para que seamos iluminados. Nuestro tema también se puede centrar en esto. Ya que hemos visto la luz resplandeciente de Jesús como el resplandor de la gloria de Dios, pasemos a esto. Que ahora no estamos viviendo bajo las sombras, ya que en Jesús está el cumplimiento de la ley, los profetas, también es nuestra sabiduría y nuestra adoración. Cuando estábamos aprendiendo el libro de Hebreos, no sé si recuerdan, ya hace algún tiempo que lo habíamos terminado, utilicé una ilustración que, si se me permite, voy a volverla a usar. En Hebreos 10.1 dice lo siguiente. No sé, tal vez si alguien me ayuda con Hebreos 10.1, tal vez. En este contexto, ¿qué significa una sombra y qué trata de decir el autor? Podríamos colocar en un cierto parentexto con lo siguiente, con una ilustración. Cuando a veces escuchamos decir que este hombre no puede permanecer a la sombra de sus antepasados. Por simple y llano que parezca, es así. Los hombres, nosotros, podemos ser solo sombras de lo que hayan hecho nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros papás, etc. Pero no somos los hechos mismos de ellos. Y esta ilustración podemos ver que el autor utiliza este término como un indicador o como una señal de las cosas que están por venir. Suponiendo así que las bendiciones de salvación que ofrece y que solamente están en Cristo, sería la representación de todo esto. También podemos ver que es una imagen proyectada por un objeto y que representa la forma de ese objeto.
El autor en este sentido dice que la ley es la sombra de las realidades mismas. Un comentarista dice que estas realidades gozan de luz celestial, no de luz natural, y echan una sombra, como la de un indicador, sobre las prácticas estipuladas o establecidas por la ley en el Antiguo Testamento. ¿Y qué vemos en la ley, hermanos? ¿Qué vemos en la ley? Prácticas que estaban dispuestas a desaparecer. Por ejemplo, vemos en el día de expiación de que el sumo sacerdote entraba un día cada año para hacer expiación por los pecados, pero esto no podía santificar al que se acerca, el que se acerca a adorar, y como consecuencia directa la ley es solamente una sombra. Pero en Cristo, hermanos, vemos el cumplimiento perfecto de esto, pues la ley es una sombra de los bienes venideros. ¿Y cuáles son estos bienes venideros? La obra completa de Cristo, y juntamente con todas las bendiciones que conlleva esto. La sombra puede estar un tiempo, pero no totalmente. Miramos que en Cristo se cumple la ley, y Hebreos capítulo 1 dice que Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, y en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y también Dios ha dispuesto que sea nuestra sabiduría y la completa y perfecta obra de adoración. Y por último, como último punto, vemos en Jesús que debemos contemplar su gloria. ¿Por qué debemos contemplar su gloria, hermanos? Para ser transformados al mirarlo sin velo. Déjenme utilizar un versículo más que dice en Juan 1:14. Dice el apóstol Juan, describe con estas palabras a Cristo. Y el verbo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, el Cristo dio un resplandor de su majestad, como por ejemplo en los relatos de los evangelios, en su vida aquí en la tierra, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Los discípulos mismos vieron este brillo hermoso de su gloria en el monte de la transfiguración, y no solo fue visible de forma física, sino también de forma espiritual. Jesucristo, estuvo desplegando sus atributos como Dios mismo. Atributos como gracia, atributos como bondad, atributos de misericordia, atributos de sabiduría, atributos de verdad y muchas cosas más. Y este resplandor es aquel que a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, dice la palabra, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Nos ha sido dada la dicha de que el velo se ha quitado, y podemos no solo en las personas que se encargan de la predicación, que se encargan de algunos ministerios en la congregación, o las personas que están sirviendo, sino de todos los creyentes, de que nada nos obstruye nuestra visión de Cristo y su gloria como se revelan en las Escrituras. Ahora, para ya ir terminando la predicación, no sé si me están atendiendo, los veo así como que quisiera ir al principio de mi ilustración que comencé dando acerca de la cortina que nos separaba de la presencia del Señor. Un dato interesante es que este velo, según lo que estaba consultando, según el historiador judío Flavio Josefo, dice que el velo, dice él, que era tan pesado que si caballos hubieran tirado de cada lado, no hubieran podido partirlo. Se pueden dar cuenta que en el momento que Jesús murió y ya fue consumado, el velo se rompió de arriba para abajo. El Señor diseñó esa cortina y Él mismo la rompió por medio de Cristo.
Ahora, ¿por qué usar una cortina tan pesada si solo se quería dividir un lugar de otro? Este velo o esta cortina representaba lo pesado y grueso que era la división que existía entre Dios y los hombres por causa del pecado. Pero con la llegada de Cristo, muriendo en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados, luego de exclamar a gran voz la gloriosa declaración de que su obra había sido consumada o completada, esta cortina, como les dije, se rasgó por la mitad, de arriba hacia abajo. En Cristo, que con sangre carmesí compró mi perdón, compró el perdón de nuestros pecados, de su pueblo, es el mismo que esta mañana te invita a ir por el camino nuevo y vivo, que Él ofrece, que solamente Él ofrece, y que por un solo sacrificio, una vez y para siempre, nos quita el velo de nuestros ojos y podemos entrar confiados al lugar santísimo y adorar. Hermanos, ¿qué nos impide esta mañana a ver su gloria y ser transformados? ¿Acaso es algún pecado? ¿Acaso dudamos de la eficacia de la sangre carmesí que borra nuestras culpas y te hace un hombre o una mujer nueva? Se dice que carmesí deriva de una palabra que significa gusano y se traduce en el Salmo 22:6 refiriéndose a la señal profética del Señor en la cruz. Y eso es algo interesante y también impresionante, porque para poder tinturar y obtener ese color que era parte de la cortina que dividía el lugar santo con el lugar santísimo, se obtenía de gusanos que eran molidos por obtener dicho tinte. ¿Y acaso no fue el Señor molido por nuestros pecados? ¿Qué más esperas mirar en todo el Antiguo Testamento para que rindamos nuestra vida a Cristo de una vez por todas? Hemos estado aprendiendo muchísimo durante estas 6 semanas, sí, 6 semanas hoy día, sí, 6 semanas, acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Y qué debemos hacer? Miremos al Cristo sufriente, pero también triunfante en la cruz, en el sepulcro. Y con su segunda venida, que en gloriosa esperanza lo veremos. Que estas semanas hayan sido de refrigerio para nuestras almas. El día de hoy también les haya hablado, tomen lo bueno, desechen lo malo y hayan visto de mejor manera al Cristo, al Salvador de tu alma. Oremos.